como me comprometí, os voy a explicar un poquito a ver cómo va el funcionamiento de un grupito inverter, ¿vale? La función que tiene y cómo podemos utilizarlo. Los grupos inverter, bueno, como bien podemos saber, se llaman inverter, bueno, pues simplemente por el hecho de que la corriente que viene de la calle, lo que es donde enchufamos, lo que es la corriente que nos entra de la calle, nos entra en alterna, ¿vale? Y los grupos inverter son de corriente continua, entonces lo que se hace es invertir la corriente, o sea, cambiarla y pasarla a continua. Como bien veremos, nos marcará aquí DC, que es corriente continua. Entonces, ¿qué es lo que hace el inverter? El inverter lo que hace es cambiar la corriente de 220, nos las pasa y nos las saca a 25 voltios aproximadamente, entre 25 y 30 voltios, pero unos 25 voltios. Esos 25 voltios generados con el amperaje que nosotros podamos darle, como bien vamos sabiendo aquí, que tenemos, ¿vale?, numeraciones que va marcando el amperaje. Ese amperaje, si nosotros nos trabajáramos en unas chapas, no sé, de 3-4 milímetros, marcáramos 80 amperios, por los 25 voltios que nos va dando, generando el grupo, lo que nos está dando son 2000 amperios, o sea, perdón, 2000 vatios. Esos 2000 vatios son los que nos van a salir por la punta del electrodo, ¿vale? Por la punta del electrodo, ese arco que se va formando, esa llama, ¿vale?, que es la que nos va a hacer la fusión, lo que nos va a hacer que funda el material. Bien, también se nos llaman inverter porque tiene una función que es muy importante y os la voy a explicar para que la tengáis en cuenta, que creo que os va a ayudar bastante. Como bien vemos, positivo, negativo, los grupos de corriente continua llevan polaridades. Los grupos de corriente alterna, os los quiero enseñar para que lo veáis, ¿eh? Vamos a ver si lo vemos bien ahí. Tenemos un grupo de corriente alterna, el cual no tiene polaridades. Da igual exactamente como lo coloquemos los cables de la pinza porta electrodo masa, que va a funcionar perfectamente igual porque no tiene polaridad. No hace ningún tipo de función el cambiar los cables. Sin embargo, aquí sí tenemos esa función, ¿vale? Negativo, positivo. Polaridad inversa, polaridad directa. La función polaridad directa. Veremos aquí en la polaridad inversa, vemos que nos marca la pinza por electrodos, donde va a ir el electrodo. Normalmente, siempre viene para que, como así, todo el mundo lo conecta así, y bien, no está mal, indiscutiblemente. ¿Para qué se utiliza esa polaridad directa? La vamos a utilizar justamente para hacer soldaduras, pues si dijéramos estructurales. Soldaduras de espesores fuertes, o sea, grandes espesores, hablando de 10 milímetros, 8, 10, 12, 15, 20 milímetros, etcétera, en los cuales nos va a hacer una muy buena penetración, ¿vale? Porque el 70%, que esto es lo que es importante, el 70% del calor se concentra en el electrodo y el 30% del calor lo recibe la chapa de soldeo, ¿vale?, donde vamos a soldar. Entonces lo que hace es que la punta, el arco que nos está desprendiendo, se hace más forma de pico, en la cual os voy a enseñar ahora un pequeño dibujito para que lo veáis. Más forma de pico y entonces penetra mucho más, o sea, se va a concentrar más en la unión de soldadura. Si lo hiciéramos en polaridad inversa, nosotros perfectamente podemos cambiar una, la podemos quitar, y la otra la podemos quitar, y las podemos invertir, ¿vale?, perfectamente, y las podríamos cambiar igual, ¿veis? Perfecto, eso es. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando tenemos polaridad directa, lo que estamos haciendo es que el 70% del calor lo está recibiendo el material de soporte, el material de soldadura, o sea, la chapa donde vamos a soldar. Y el 30% se nos está quedando en el electrodo. Bien, dicho esto, el arco, que hace, se nos abre más y hace menos penetración, porque está repartiendo el calor, se ha abierto y se está repartiendo el calor más en la zona de la chapa, pero no en el punto de fusión. Eso nos va a ayudar a que haga menos penetración, si se nos hacen mejores acabados, segundos cordones, como peinados, etc. Pero sí es verdad, muy importante lo que yo quería decir, y es para sobre todo chapas o tubos muy finitos,
de 1 milímetro y medio, cosas así, 2 milímetros, que soldamos esos tipos de tubos para hacernos una mesita, que siempre tenemos problemas en el cual empezamos a soldar y se nos hace el famoso agujerito que luego no somos capaces de taparlo. Pues en polaridad directa, negativo, polaridad directa negativo, es la mejor opción para soldar ese tipo de materiales finos, ¿vale? Cuando hagamos en materiales espesores fuertes, el electrodo tiene que ir al positivo, como bien lo marcan en el grupito. Por ejemplo, otros tipos de grupos, a lo mejor no lo tienes, pero siempre marca positivo o negativo. Y ahí entonces os voy a enseñar un poquito el gráfico para que lo veáis, la función, a ver si lo podemos ver bien. Yo creo que se podría ver ahí. Y vamos a ver cómo nos marca la polaridad directa, polaridad inversa y no polaridad. Esa es para la alterna, ¿vale? Aquí los electrones están cambiando constantemente y lo que nos está diciendo es que en un segundo cambia como 100 veces, ¿vale? Las polaridades, o sea, no se habla de polaridad normalmente porque por eso no tiene positivo ni negativo. Vemos que el arco es mediano, es un intermedio. En la polaridad inversa vemos cómo bajan los electrones y suben y nos está haciendo el pico, que os comentaba, más picuda para que haga mejor penetración. 70% del calor se queda en el electrodo y el 30% en la chapa. Y polaridad directa, al revés, los electrones suben, baja por este lado y el 70% de calor a la chapa, 30% de calor en el electrodo. Bueno, pues eso es para que lo veáis, esa función es muy importante, para chapa fina, para chapa gruesa. Si tuviéramos una alterna, sinceramente, trabajaremos bastante bien en los dos metales, o sea, fino o espeso, o sea, los dos metales, los dos grosores, perdón, finos o gruesos, ¿vale? Simplemente regularíamos los amperios. Una vez eso, tenemos el grupo en el cual conectaríamos para encender y ponerlo en marcha. Tenemos para subir conmutadores, lo que es para regular los amperios, ¿vale? En el cual empezamos pues de 30 o menos de 30, ¿no? Que suele empezar de unos 10 amperios, 10 para arriba, su numeraciones lo tenemos los grupitos digitales, etc. Con esto, según vayamos subiendo numeración, ¿vale? Mayor potencia le vamos a dar, o sea, va a fundir más el electrodo, va a calentar más, va a fundir más el material. Entonces, según vayamos aumentando, también es importante que dependiendo de los espesores, si los espesores son mayores, la chapa también debe ser mayor, incluso el electrodo debería ser de mayor diámetro, para hacer soldaduras más fuertes. Cuando hablamos de soldaduras, chapas más finas, pues hacer tubitos como hablamos para hacer una mesa, para hacer cualquier cosita, trabajitos que podamos hacernos, los amperios serán siempre menores y los diámetros de los electrodos intentar buscar siempre lo más adecuado, pues de 2 milímetros, que sería muy bien, o 2,5 como mucho, no subirnos mucho más porque si no el espesor de diámetro, o sea, perdón, el diámetro que tenga el electrodo, si es mayor, pues vamos a tener que dar mayor potencia, darle mayor potencia al grupo para que funda, pues la chapa como es muy fina no la vamos a hacer, no vamos a comer, vamos a hacer el agujero que se suele decir, entonces luego va a ser imposible de taparlo. Entonces siempre vamos a regular, pues con este vamos subiendo amperios y bajando los amperios, ¿de acuerdo? Controlando. Lucecita de encendido y lucecita amarilla de emergencia. ¿Qué ocurre con estas lucecitas? Normalmente se suele calentar porque tiene algún problema el grupo. O sea, se suele encender, perdón, cuando se calienta porque tiene algún problema, bien sea por sobrecalentamiento porque hemos estado sobre mucho tiempo, o bien sea porque tiene un fallo y lo que hace es encenderse para que el fallo ese no vaya a más, no sea grave. Vale, pues dicho todo esto, no tiene mucha más historia, ¿vale? La pinza portaelectrodos, como bien sabemos, es una pinza la cual apretas para coger el electrodo. Bien, soltamos y se queda agarrada. Ya no necesitamos hacer ninguna cosa más. Ya automáticamente nos pondríamos a soldar. Luego veremos que tenemos varias posiciones en las cuales podemos poner la pinza, el electrodo en la pinza como unos 45 grados. O lo podemos poner incluso vertical arriba para soldar bajo techo o sobre cabeza, cosas que están por encima de nosotros, que es muy cómodo, ¿vale? Pues estas cosillas también las seguimos viendo en próximos vídeos. Ya tendríamos para soldar en planos. Iremos viendo, pues para ver, y ya iremos soldando también un poquito para que vayáis viendo cómo funciona también.
problemas también que solemos tener, sobre todo, y os explicaré para cuando empezamos a funcionar con un electrodo, por qué se nos pegan los electrodos, por qué cuando arrancan no me arrancan bien, qué problemas tenemos, si es de intensidad, si es simplemente porque la protección, dijéramos, la escoria se nos ha roto. Pues todo eso lo veremos en el próximo vídeo y os iré explicando también un poquito, y iremos viendo algunas cosillas también de cómo arrancar los electrodos, que empiezan a funcionar, cómo hacer los cordoncitos un poquito curiositos, etcétera, ¿vale? Ya iremos viendo otros vídeos. Pues nada, esto es lo que tenemos, un inverter, como bien os he contado, de 160 amperios, ¿vale? Que se me olvidó comentarlo, pero aquí lo tenéis marcado. Podemos comprar, normalmente entre 160 y 200 amperios, realmente vas a ir fenomenal y vas a ir muy, muy bien. O sea, va a ir sobrado, vamos, para los trabajos que podemos hacer en casa. Pues nada, con esto ya os espero para el próximo vídeo, ya os colgaré otro vídeo más para que lo vayáis viendo, suscribiros a mis vídeos y aprender a soldar con Agustín.